Bien, vamos a continuar con la clase que dejamos pendiente el jueves, recordando el procedimiento de análisis por combinación modal o también denominado análisis modal espectral. Este tipo de análisis, recordemos, parte del supuesto en que es posible aproximar la respuesta máxima de un sistema dinámico de varios grados de libertad a través de conocer de una manera exacta, digamos, la respuesta o digamos el valor máximo, ¿no?, de la contribución de cada forma modal, ¿no?, en la respuesta. Solo que esos valores modales máximos no se pueden sumar, ¿no?, porque eso conllevaría a una sobreestimación de la respuesta, sabiendo que esos valores máximos modales se producen en tiempos diferentes, ¿no?, como lo hemos visto en un ejemplo de un registro sísmico, ¿no?, el ejemplo de un modelo de 4 grados de libertad, ¿no? Vimos claramente que en un par de respuestas, ¿no?, de ese modelo, el tiempo, el instante en que sucedían o que ocurrían esos valores máximos para cada una de esas contribuciones modales, pues eran diferentes. Por eso es que, bueno, diversos estudios de los años 50, pues se enfocaron a ver, pues, procedimientos de combinación modal, que ese es el nombre, ¿no?, del método, habíamos dicho, para hallar un valor máximo probable, ¿no? Y recordemos que esos son valores puntuales, ¿no?, valores máximos. No, con este método no se puede conseguir, digamos, la respuesta en el tiempo, ¿no?, lo que se denomina también tiempo-historia, ¿no?, de nuestro sistema dinámico, pero se pueden conseguir aproximaciones, ¿no?, al valor máximo de esa respuesta. Entonces hay diferentes maneras de combinar esos valores máximos. Lo que tenemos que utilizar es el espectro de respuesta, ¿no?, el espectro de respuesta de desplazamientos relativos, aceleraciones absolutas, velocidades relativas, para tener los valores máximos modales de una manera exacta. Lógicamente, bueno, los espectros de respuesta, como sabemos, para un registro sísmico, pues, dependen del tipo de suelo en el que están, pues, registrados, depende del sismo también, ¿no? Depende del grado de amortiguamiento en que están puestos estos o generados estos espectros de respuesta, ¿no? Entonces, debemos tener esa información, desde luego, bien clara al momento de usar el espectro de respuesta de un registro sísmico, ¿no? Pero eso es con respecto a un registro sísmico. Sucede que ya con fines normativos, para tener un procedimiento estándar, pues en las normas de diseño sismo resistente, lo que utilizamos es un espectro de diseño, eh, que sobre todo es el espectro de pseudoaceleraciones, ¿no?, el valor de S sub A. Bueno, una expresión de S sub A con el cual se obtienen los valores respectivos en función al periodo, ¿no?, de cada modo, ¿no?, al periodo de cada modo. Entonces, los métodos de combinación modal mayormente utilizados son, bueno, el número 2 que figura aquí, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. La primera no, pues era la primera de las aproximaciones que se usaron, pues ya hemos dicho que eso da, pues, valores sobreestimados, ¿no? El segundo sí tiene una base racional, ¿no? El tercero también, ¿no?, que es la combinación cuadrática completa, que ya está, bueno, implementado en varios programas, ¿no?, de análisis estructural, entre ellos el que están manejando ahora con fines de realizar el trabajo escalonado, ¿no? Y habíamos mencionado que esta regla de combinación cuadrática completa, pues, procuraba, pues, considerar
ya los modelos tridimensionales que ahora es posible, ¿no? Modelar, que ustedes ya han hecho. Y bueno, todavía no han entregado la parte de análisis dinámico, pero cuando vean las formas de vibración de sus edificios, fíjense bien, ¿no? Vean en forma tridimensional, no solamente lo miren en 3D, sino pongan una planta, digamos, y vean en planta cómo se está moviendo en el modo de vibración de los diversos modos de vibración que tiene su edificio, el modelo de su edificio, mejor dicho, y verán que como modo de vibrar y además los valores de periodos de esos modos de vibración, algunos de esos periodos tendrán valores bastante cercanos entre sí, a diferencia del modelo de cortante. El modelo de cortante, un modelo plano, ¿no? Sí tiene los periodos pues algo diferentes, ¿no? Entre sí. Y por eso es que la regla esta, o el criterio de combinación de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados funciona bien en esos modelos planos, ¿no? En el modelo tridimensional pues ya no funciona, no es tan preciso, sino la regla del CQC. En la regla de la combinación cuadrática completa se usan todos los modos de vibración, ¿no? Cada respuesta entre sí, y la combinación se da a través de un coeficiente de correlación, cuya expresión está aquí, como parte de la teoría desarrollada para ello, pero esta es una expresión que parte del supuesto que el amortiguamiento crítico, este beta que ven aquí, es constante para todos los modos de vibrar, ¿no? Y este R es la relación de frecuencias del modo J entre el modo I, ¿no? Que con eso se construye este Rho sub IJ. Nótese que si R es igual a 1, es que si los modos de vibración son iguales, y igual a J, este Rho sub IJ se convierte en 1. R es 1. Rho, perdón. Y si I es diferente de J y además los valores de las frecuencias son bastante diferentes, R o bien es bastante mayor que 1 o bastante menor que 1, este Rho va a tender a 0, tender un valor nulo. Entonces, si fuese así, cosa que se da pues en el modelo de cortante, fíjese, cuando I es igual a J, R es 1, y cuando I es diferente de J, R tiende a 0. En suma, nos quedaremos tan solo con la sumatoria de y cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Bueno, pues ya habíamos dicho que esta regla CQC ni siquiera pues, puede llamarse ya digamos, el fin del problema, ¿no? De ninguna manera hay otra regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados completa, que bueno, seguramente ya, si algún tiempo después de la última semana de exámenes, algo les presentaremos. La norma nuestra, además de permitir el uso de la regla del CQC, permite el uso de este promedio ponderado. 25% de la suma de los valores absolutos, más el 75% de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Bueno, desde la norma del 1997 estaba ya incluida para su uso hasta la norma actual del 2018. Este es un criterio de combinación pues, propuesta por el doctor Piqué y colaboradores, utilizando información de los registros peruanos, algunos modelos aporticados y duales, y bueno, con un análisis paramétrico realmente, pues se planteó que esta ponderación pues, se aproxima mejor a una respuesta en el tiempo, ¿no? Una respuesta a tiempo-historia. Porque realmente ese es el criterio para señalar, ¿no?, que una regla de combinación o un método de combinación es mejor que otra, ¿no? Cuán cercano esté los valores calculados
con la respuesta tiempo-historia, ¿no?, que se pueda tener para ese modelo de varios grados de libertad. Ahora, en todas estas fórmulas hay unos variables y, ¿no?, y sub i, y máximo. Pero con esto no queremos decir que tan solo se calculan desplazamientos, ¿no? Esos y sub i representan pues cualquier variable que represente la respuesta de la estructura o la respuesta del modelo. Esas variables de respuesta pues, pueden ser pues, valores cinemáticos, o sea, desplazamientos, velocidades, aceleraciones, desplazamientos relativos entre piso, por ejemplo, ¿no?, desplazamientos respecto a la base, ¿no?, pero también cantidades ya a nivel de fuerzas, ¿no?, fuerzas internas, ¿no?, fuerzas cortantes, momentos flectores, fuerzas sísmicas de piso. Lo importante que hay que notar acá es que si de lo que se trata es calcular, ¿no?, una determinada variable de la respuesta, ¿no?, digamos, si lo que aquí queremos encontrar es digamos, desplazamiento relativo del piso 3, ¿no?, de un edificio, entonces los valores que tienen que entrar aquí en la expresión para utilizar un método de combinación deben ser los desplazamientos relativos del entrepiso 3 para cada modo. ¿De acuerdo? Si lo que queremos encontrar, calcular, es el desplazamiento, perdón, la fuerza sísmica en el piso 7, la fuerza sísmica en el piso 7, máxima probable, entonces estos valores que deben entrar en la expresión para la combinación deben ser las fuerzas sísmicas en el piso 7, los valores máximos para cada uno de esos modos, para cada uno de los modos de vibración. Se trata de encontrar la fuerza cortante en la base, ¿no?, máxima probable, ¿no?, entonces estos valores modales deben ser las fuerzas cortantes en la base máximos para los modos de vibración. ¿De acuerdo? No es posible, sería errado, o sea, tratar de calcular la fuerza cortante en la base a partir de, primero calcular las fuerzas laterales en todos los pisos. Esas fuerzas laterales en todos los pisos se calculan aquí con fuerzas laterales, ¿no?, y luego sumar las fuerzas máximas, ¿no?, de todos los pisos para tener, entonces la fuerza cortante en la base. ¿Ya? Eso sería un error. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que esto ya lo habíamos revisado, ¿no? Una comparación entre el método de superposición modal, que es una manera de encontrar la respuesta en el tiempo, ¿no?, elástica, eso sí, la respuesta elástica de un sistema de varios grados de libertad, y el método de combinación modal, que era una manera de aproximar, ¿no?, de encontrar un valor máximo probable de la respuesta máxima, ¿no?, de un sistema de varios grados de libertad. En el método de superposición modal, el movimiento en la base pues está dado por una secuencia, ¿no?, de desplazamientos en el tiempo, o lo que es más usual, una secuencia de aceleraciones, ¿no?, en el tiempo, un acelerograma, ¿no? En cambio, en el método de combinación modal, pues utilizamos espectro de respuesta, ¿no?, bien sea si se trata de un registro sísmico, el espectro de respuesta de desplazamientos relativos, o el espectro de respuesta de aceleraciones absolutas, o algún otro espectro de respuesta de ese registro sísmico, o bien un espectro de diseño, ya con fines de diseño, en cuyo caso tendremos, bueno, el espectro de desplazamientos relativos, por ejemplo, y el espectro de aceleraciones o pseudoaceleraciones absolutas. Recordemos que hay una relación, ¿no?, entre el espectro de desplazamientos relativos y el de
aceleraciones absolutas, ¿no? Y esa relación es omega cuadrado, ¿no? Y omega cuadrado es 2pi entre t, ¿no? Sería esto, ¿no? Sería omega cuadrado y aquí tendríamos el valor del espectral, ¿no? Del desplazamiento relativo. Esto es para el modo I, ¿no es cierto? Sub D para el modo I. Con eso encontramos el valor espectral de aceleraciones para el modo I. Y eso con el periodo, ¿no? Del modo I. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a respuestas modales, es decir, la contribución de cada modo en la respuesta, pues en el método de superposición modal, las contribuciones modales resultan del producto, ¿no? Del factor de participación dinámica de sub i por el factor de participación estática, gamma i, por el valor modal, ¿no? Por el valor modal. En cambio, en combinación modal no encontramos más que respuestas modales máximas, ¿no? Como el producto de el valor modal, perdón, el valor espectral, ¿no? Asociado al modo I por el factor de participación estática y por el valor modal, ¿no? Las respuestas totales, en el caso de superposición modal, simplemente se suman, ¿no? Se suman en el respectivo instante, ¿no? que se tienen que sumar, ¿no? En cambio, en el método de combinación modal se encuentran las respuestas totales máximas probables y con reglas o métodos de combinación, ¿no? De cada respuesta máxima modal, ¿no? Y lo dicho, si trata de encontrar fuerzas, pues se tienen que combinar fuerzas laterales, digo. Si se trata de encontrar fuerzas cortantes, se tienen que combinar fuerzas cortantes. Si se quiere encontrar momentos máximos, se tienen que combinar momentos máximos modales. Momentos de volteo, también se combinan momentos de volteo. ¿De acuerdo? A partir de unos valores parciales máximos no se puede encontrar el valor máximo diferente. Eso conduciría, decía, a sobreestimaciones o subestimaciones según sea el caso, y eso se puede, pues, examinar fácilmente, ¿no? Entonces, vemos un momentito. Bien, estoy compartiendo esta pantalla que habíamos presentado en una clase, en la clase anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? El cálculo en tiempo historia ya, pero con procedimientos numéricos, de la respuesta elástica de un cierto sistema de 4 grados de libertad representativo de un edificio de 4 pisos, ¿no? Utilizando un registro, el registro del sismo del 17 de octubre del 66 en el Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima. Entonces, aquí lo que tenemos... Bien, lo que tenemos aquí, ¿se acuerdan los modos de vibración? Fíjese, voy a utilizar esta...
que voy a pintar aquí son las fuerzas asociadas a estos modos de vibración. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, para el modo 1, el arreglo de fuerzas va a tender a ser así. Una distribución de fuerzas triangular inversa. En el modo 2, podemos tener esto, ¿no? ¿Lo ven? Para el modo 3, bueno, para que esto esté así, por este lado, ¿no? Creo que este un poco así. Y para el modo 4, un poco el arreglo es de este modo, ¿no? Así, y es un rompanfilas, digamos. ¿Se dan cuenta? Si uno pues, quiere hacer el cálculo del cortante en la base, el cortante en la base para el modo 1 es la suma de todas estas 4 fuerzas, ¿no? Y nos va a salir pues una fuerza pues, bien grande, ¿no? Todas estas fuerzas se suman, ¿verdad? Para el modo 2, fíjese que hay una fuerza que se resta, ¿no? Al hacer la suma de las fuerzas en el modo 2, tendremos una fuerza menor, algo menor. Para el modo 3 ya hay más fuerzas que se van restando, ¿no? Se van contrarrestando. Saldrá algo más chico. Y para el modo 4, fíjese, ya hay unas fuerzas que se van restando entre sí, ¿no? Y seguramente van a generar una fuerza cortante en la base mucho más pequeña, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que la fuerza cortante en la base, se lo quiere calcular, ¿no? La fuerza cortante en la base máxima probable, ese cálculo tiene que ser utilizando estas fuerzas cortantes en la base modales. Esto que quede resaltado, ¿no? En amarillo. Se ve, ¿verdad? Mientras que si ustedes necesitan calcular, por ejemplo, la fuerza en el último piso, la fuerza lateral sísmica, ¿no? En el último piso, tienen que trabajar con estas fuerzas que estoy resaltando en azul, ¿no? O en celeste, ¿no? Estas fuerzas, ¿de acuerdo? Que son las fuerzas máximas, ¿no? Para cada uno de esos 4 modos. Ustedes dirán, bueno, y en este cálculo, para tener aquí, esta es la fuerza en el 4.º piso, ¿no? Máxima. Todas estas fuerzas, alguna de ellas tiene un signo negativo, ¿no? La de modo 4. Pero viendo las fórmulas de los métodos de combinación, bien se trabaja al cuadrado o bien con el valor absoluto, ¿no? Entonces, finalmente se van a trabajar con valores positivos, ¿no? ¿Bien? De modo que ahí no hay, digamos, una influencia del signo, ¿no? Del valor máximo modal, ¿no? Y con respecto a la fuerza cortante en la base, voy a tener aquí la fuerza cortante en la base máxima, pues sucede lo mismo, ¿no? Habrán algunos cortantes en la base modales, ¿no? De signo negativo, pero al usar la regla de combinación, bien se eleva al cuadrado, perdón, pues se opera al cuadrado o se trabaja con el valor absoluto, entonces ese signo es irrelevante, ¿no? Pero sin embargo, al calcular para cada modo, ¿no?
tenemos para el modo 2, ¿no? Y la fuerza cortante en la base, ¿no? Para el modo 2, el signo se jugó un papel importante, ¿no? El signo entre esas fuerzas en cada piso. Por eso es que decimos mucho cuidado, ¿no? Si se necesita encontrar la fuerza cortante en la base máxima, hay que encontrar primero las fuerzas cortantes en la base para cada uno de los modos, ¿no? ¿De acuerdo? En suma, si uno tiene las fuerzas en cada piso, ¿no? FJ, en cada piso J, máximas, y hace la suma, ¿no? Para todos los pisos, ¿no? J. Y cree, ¿no? Que esa es la fuerza cortante en la base, ¿no? Máxima. Si están creyendo eso, bueno, tengan bien claro que eso es un error, ¿no? ¿De acuerdo? Eso no es así. ¿Alguna pregunta? Lo mismo con los desplazamientos, ¿no? Y los desplazamientos relativos de entrepiso, por ejemplo. Notemos, a ver, el desplazamiento relativo del último entrepiso, del cuarto piso. Fíjese lo que tendríamos, ¿no? Para el modo 1, tendríamos que hacer esta diferencia, ¿verdad? Ese sería el desplazamiento relativo, ¿no? Del último entrepiso para el modo 1. Para el modo 2, tendríamos que trabajar con esta diferencia, ¿no es cierto? Para el modo 3, con esta diferencia. Para el modo 4, con esta. Fíjense ahí cómo entra a jugar el signo, ¿no? Y los valores, ¿no? de los desplazamientos relativos máximos, ¿no? Nótese que, por ejemplo, para el modo 2, ¿no? Vamos a tener que considerar este valor modal, ¿no? En el último piso, y este valor modal, ¿no? Que estoy remarcando aquí para el tercer piso, puesto en rojito. Entonces, al hacer la diferencia, porque el desplazamiento relativo es una diferencia de desplazamiento, ¿no? Esa diferencia algebraica se va a convertir en una suma, ¿no? Nos va a generar este desplazamiento relativo más grande, ¿no? Pero para el modo 2, ¿no? Ya que por el factor de participación de ese modo 2, ese desplazamiento relativo no pese mucho y es otra cosa, ¿no? No necesariamente va a ser así, ¿no? Sobre todo en modelos tridimensionales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. Si queremos encontrar el desplazamiento relativo, que vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿no? Del cuarto entrepiso, del cuarto piso máximo, entonces tenemos que empezar primero a encontrar, calcular los desplazamientos relativos de ese piso 4, pero máximos para cada uno de los modos, para el modo 1, para el modo 2, ¿no? Para el modo 3, ¿no? Estoy poniendo en el segundo subíndice, como ven, ¿no? Y para el modo 4, ¿no? Y con eso, combinando esos valores, se encuentra el desplazamiento relativo máximo del entrepiso 4. ¿Sí? No se hace lo siguiente.
ninguna manera. A ver, no se hace, calculo aquí el desplazamiento del piso 4, aquí para el modo 1, para el modo 2, para el modo 3 y para el modo 4. Encuentro el valor máximo. Luego calculo el desplazamiento del piso 3, ¿no? Para el modo 1, para el modo 2 el chiquito, para el modo 3 esto y para el modo 4. Y calculo el desplazamiento máximo del piso 3 y hago la diferencia. Entonces, aquí, si creen que ese desplazamiento, que sería, sería Y, ¿no? Entonces le llamamos los Y. Desplazamiento del piso 4 para el modo 1, ¿no? Este es el desplazamiento Y del piso 3, ¿no? Para el modo 1. Es decir, si crees que el desplazamiento del piso 4 máximo, ¿no? Ya como resultado de una combinación modal, ¿no? Menos el desplazamiento del piso 3, ¿no? Máximo, a su vez también resultado de una combinación modal, es igual al desplazamiento relativo, ¿no? Entre el piso 4, máximo. Si eso crees que es así, entonces recuerda que eso es un error. ¿Cómo? No es. El desplazamiento relativo del piso 4 máximo es el resultado de una combinación modal, ¿no? Una combinación modal con los valores estos, ¿no? Máximos modales de ese desplazamiento relativo del entre el piso 4. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora veamos pues qué dice nuestra norma, ¿no? La norma nuestra al respecto nos dice que el análisis dinámico se puede aplicar a toda edificación, ¿no? Y bueno, y en particular, según lo especificado en la norma, hay algunas condiciones que lo hacen obligatoria a determinados edificios, ¿no? Se consideran dos tipos de análisis dinámico. El que ya estamos viendo, el análisis dinámico modal espectral, que es obligatorio en casos distintos al de aplicabilidad de análisis estático. Recordemos que el análisis estático se aplica a unos pocos tipos de edificaciones, ¿no? Edificaciones regulares de un determinado número de pisos o edificaciones de base a muros, ¿no? De 5 pisos. Y el otro tipo de análisis dinámico es el análisis tiempo-historia, que es opcional. Sobre todo el análisis dinámico tiempo-historia pues, se hace para el análisis no lineal. No es tanto para hacer un análisis por superposición modal, sino elástico, sino para hacer un análisis dinámico inelástico, no lineal, que es opcional, ¿no? Pero eso sí, ese análisis tiempo-historia dinámico, no lineal, ¿se entiende? No es, no se emplea, digamos, para tener valores menores a los que se calculen como un análisis modal espectral, sino que el análisis modal espectral nos dará valores mínimos, ¿no? Más bien, el análisis tiempo-historia nos servirá para encontrar algunos valores mayores, ¿no? A usar en el diseño, si es que efectivamente el proyectista, el analista, pues considera que es necesario hacerlo así, ¿no? El espectro de diseño es de esta forma. El origen de ese espectro, ¿se acuerdan? Lo vimos cuando tratamos el método estático, ¿no? Partía de la consideración que la fuerza cortante, ¿no? En la base
aproxima a la masa de la estructura por el valor espectral, ¿cierto? Bien. Y si conocíamos que el cortante en la base con los parámetros, ¿no?, de diseño sismoresistente estaban determinados por esta expresión, por el peso. Bueno, esto es la masa por la aceleración de la gravedad. Y en consecuencia, aquí teníamos, ¿no?, bueno, este S sub A es igual a todo esto, sus entre R por G. Solo que para un modo I, lo único que varía, ¿no?, con respecto al periodo es el parámetro C, ¿no?, el factor de amplificación sísmica, ¿no?, de la respuesta elástica. Ahora, de ahí es que sale precisamente el espectro de pseudoaceleraciones para el análisis en dirección horizontal. Y para el análisis en dirección vertical, pues se usa esos valores de este espectro, pero por 2/3, ¿no?, para considerar que en general la componente vertical pues tiene valores menores en ese orden para la norma nuestra, ¿no? En otras normas hasta se indica la mitad. Bien. Hemos dicho que C sub I va a depender del periodo, ¿no?, del modo. Z, bueno, es un factor de sismicidad, ¿no?, que toma en cuenta la sismicidad de la zona donde va a estar el proyecto. U es el factor de uso, tiene que ver con el uso precisamente que va a tener el proyecto, ¿no? El factor de suelo también, bueno, depende de las condiciones geotécnicas, ¿no?, donde va a estar el proyecto. El R depende de la respuesta inelástica, ¿no?, de la estructura. C es el factor de amplificación de la respuesta elástica, ¿no?, depende de la respuesta elástica, por cierto. Y R depende de la respuesta inelástica. Entonces, bueno, hay alguna gente que se preguntó, ¿y R no debería depender también del modo de vibración? Todos los modos participan de la misma forma en la respuesta inelástica. Bueno, en la norma nuestra y en la norma de muchos, creo que de todos los lugares del mundo donde hay una actividad sísmica importante, pues no consideran eso, ¿no? Consideran que R es constante para todos los modos, ¿no? Pero esta es una situación bien interesante de analizar, ¿no? De hecho, algunos estudios, ¿no?, alguna vez he estado involucrado en esto, pues señalan, y es posible un poquito comprobarlo, que son los primeros modos, en particular el primer modo de vibración, que más participa en la respuesta inelástica, y los modos superiores menos, ¿no? Entonces, y eso conduce a una teoría inclusive de combinaciones modales, que le llama la teoría del primer modo reducido, tan solo para reducir el primer modo con este R, y los otros modos no se reducen por R. Pero bueno, todavía no llegamos a eso, pero es un tema debatible también. Por esto para señalar que bueno, todos estos procedimientos, hemos visto una situación, ahora estamos viendo otra, no están escritas en piedra, pues son temas posibles todavía de cuestionar, ¿no?, y analizar, ¿no?, consecuencias. A ver, me pregunta su compañero Gregorio, ¿en qué caso se aplica el análisis de dirección vertical? Lo hemos mencionado en las clases anteriores, ¿no? Determinadas estructuras, por ejemplo,
postensado, ¿no? El postensado, como saben, es la construcción en la que se define una fuerza postensora, ¿no? Para los elementos, estos son los cables, ¿no? De alta resistencia. Entonces, allí el análisis pues, tiene que contemplar, ¿no? La componente vertical pues, para ver en qué variación puede darse la solicitación sobre los elementos postensados, ¿no? Porque la magnitud de la fuerza postensora depende de ello, ¿no? Elementos en volado, ¿no? Con el voladizo es bien importante. Entonces, aleros, ¿no? Pónganse en las tribunas de un estadio, ¿no? Los techos de esas tribunas son, ¿no? ¿Es cierto? Unas vigas en voladizo y con una longitud bien, bien grande, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, el análisis de división vertical, desde luego que es imperativo, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, ustedes se darán cuenta ya en el ejercicio profesional cómo es que hay casos en los que es súper importante. Por ejemplo, en edificaciones con grandes luces, ¿no? Eh, la luz grande va a implicar no solamente fuerzas de gravedad importantes, ¿no? Puesto que hay una gran masa, entonces el análisis en dirección vertical allí, por ejemplo, va a cobrar más relevancia, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Bueno, el S sub A, el espectro de pseudoaceleraciones absolutas nos conduce a S sub D por la relación que ya mencionamos, ¿no? A partir del periodo. Se puede graficar S sub A y S sub D, como ya hemos hecho, ¿no? También cuando explicamos el método de análisis estático, fuerzas estáticas equivalentes. Aquí comparamos los aspectos de diseño que se tenían con la norma del 97 y el 2003 y el cambio que empezó a haber desde el 2016 y que sigue en la norma del 2018. Los factores en el método, los parámetros, perdón, de la norma de diseño del 2016 tuvieron un cambio en el factor C que no se notan mucho en el espectro de pseudoaceleraciones, que es la línea roja que ven en la parte inferior, ¿no? Para un determinado tipo de edificación en un tipo de suelo tipo 2, ¿no? Si ustedes lo notan, se está mostrando este espectro de diseño de pseudoaceleraciones, eso suma, no se nota mucho, apenas desde el periodo 2 para adelante ya se empieza, ¿no?, a notar una bajadita ligera. Bueno, esta tercera fase, digamos, del espectro de diseño se nota más en el espectro de desplazamientos relativos. Entonces, en el espectro de desplazamientos relativos ven que a partir de T sub L, que en este caso es 2, para el suelo tipo 2, fíjense que ya es un desplazamiento constante. Entonces, cosa que no había en la norma del 2003, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los cambios importantes que han habido, pero aún así esta parte plana del espectro de desplazamientos relativos está en cuestión, ¿no? Unos trabajos que hemos hecho con un tesista precisamente han mostrado que este TSV debería cambiar, debería aumentar un poquito y tener desplazamientos máximos más realistas, un poco mayores, ¿no? Sobre todo eso va a ser importante en el suelo tipo 2 y en el suelo tipo 3, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tendrá? Dirán ustedes, ¿no? Bueno, sí lo tiene por dos cosas, ¿no? Una, edificaciones cada vez más altas que vamos teniendo. Verán si hacen un edificio de 20 pisos, que ahora es cada vez más común, ¿no? Hace 20 años, inclusive 10 años no era muy común, pero ahora ya es casi pan del día, ¿no? Pues verán que los periodos están en el orden de 2 segundos, 2.5 segundos, el periodo predominante. Pues aquí ya este tramo, ¿no?, del espectro de respuesta es más importante. Pero también para edificaciones con aislamiento en la base, con aislamiento sísmico.
que se caracterizan por tener periodos altos, ¿no?, en su periodo fundamental, ¿no?, por la flexibilidad del sistema de aislamiento. Entonces aquí, en particular, el desplazamiento máximo sí pesaba bastante, ¿no?, para definir pues, la separación de la estructura principal y el terreno circundante. Bueno, habíamos dicho que en la norma nuestra pues ya se permite el uso de dos criterios de combinación. El método CQC, las fórmulas que ven aquí tienen el mismo sentido que el que hemos visto en la parte teórica. Aquí se nota claramente que beta es la fracción del amortiguamiento crítico que se considera constante. Y bueno, el fraseo en la norma no es correcta, no es que se pueda suponer constante, se considera constante, pero en la norma se dispone que ese beta sea 5% para todos los modos, ¿no?, eso también, por cierto, es algo que está en cuestión, ¿no? Yo he medido, mientras hacía mi trabajo doctoral, en edificaciones medidas, en laboratorio, e inclusive de una estructura que se midió esa vibradora en el edificio en la Universidad de San Diego, California, como esa beta pues, es menor, ¿no?, de 5%, pues, no tiene mucho que ver, ¿no? El valor de beta puede ser del orden de 2%, ¿no?, o inclusive valores menores, ¿no? Bueno, pero este forma parte de un consenso, ¿no?, para tener un estándar de diseño, ¿no? Bueno, el otro método es el que ya hemos visto, el promedio ponderado de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y la suma de valores absolutos, ¿no? En particular, decía que para fines de este curso vamos a utilizar, ¿no?, el método alternativo, ¿no?, por su facilidad numérica, ¿no? Y bueno, pues también provee valores razonablemente precisos, ¿no? Bueno, hay un asunto bien importante que puedes notar. Hemos visto cómo se calcula la fuerza cortante máxima, ¿no?, en la base, o aquí se especifica en la norma del 2018 fuerza cortante mínima en el primer piso. Para no referirnos solamente a la base, porque, bueno, ya ustedes van notando que las edificaciones, ¿no?, no viene solamente, ¿no?, no acaban necesariamente en la base, ¿no? Pueden tener, ¿qué cosa?, un sótano, ¿no? Y ya saben que el sótano, bueno, es una estructura enterrada, ¿no? Entonces el sótano es una estructura enterrada. Eh, pero la acción de la dinámica, digamos, de la deformación de la estructura se genera desde
el nivel del terreno, ¿cierto?, hacia arriba, ¿no? La deformación en la estructura está aquí, ¿no?, desde el primer piso hasta arriba. El sótano, pues en general, pues, ya saben que es una caja, ¿no?, de concreto, que tiene el propósito de contener, ¿no es cierto?, la presión del terreno, y bueno, también de ser, pues, la estructura de transmisión, ¿no?, de las fuerzas que desde la parte superior de la estructura y las cargas también dentro del sótano se van a transmitir a la cimentación, ¿no? Desde el punto de vista sísmico, pues se considera, ¿no?, la deformación de la edificación desde la parte superior. Ahora, eso no quita que hayan fuerzas sísmicas también, desde luego, en las paredes del sótano, claro que lo hay, ¿no? Va a haber presión por sismo, ¿no?, además de la presión geostática, ¿no? ¿De acuerdo? Pero cuando se habla en la norma nuestra de la fuerza sísmica mínima en el primer piso, pues nos referimos a esta fuerza, ¿no? Fuerza cortante. Aquí. Entonces, esa fuerza mínima en el primer piso, o en la base cuando no hay sótano, es del orden del 80% del valor calculado en el análisis estático. Entonces, primero hay que hacer el análisis estático con fuerzas estáticas equivalentes. Tendremos ahí un cortante, ¿no es cierto?, en la base estático. Luego, con el análisis dinámico, vamos a tener una fuerza cortante en la base. Bueno, podemos llamarlo así, ¿no? Fuerza cortante en la base dinámica. Entonces, la fuerza mínima es del orden del 80%, esa fuerza cortante en la base, por el método estático. En estructuras regulares. Y en estructuras irregulares, más bien, la fuerza cortante mínima en la base o en el primer piso es el 90%, ¿no?, de la fuerza cortante en la base calculada por el método de fuerzas estáticas equivalentes. Okay. Si la fuerza cortante dinámica es mayor que esos mínimos, entonces no hay problema, la fuerza de diseño es esta fuerza dinámica. Y todas las fuerzas, a su vez, fuerzas laterales, momentos frictores, fuerzas cortantes sobre los elementos estructurales, se mantienen iguales a los calculados con el procedimiento dinámico. Pero, si ocurre lo contrario, que la fuerza cortante en la base o en el primer piso por el método dinámico es menor que esos valores mínimos, entonces será necesario incrementar esa fuerza cortante para cumplir el mínimo necesario. Y ese factor de escala para incrementar el cortante se deberá aplicar a todas las fuerzas internas, ¿no?, todas las fuerzas internas, las fuerzas sísmicas sobre la estructura, pero no los desplazamientos. Todos los que son fuerzas internas sí, pero los desplazamientos no. ¿Por qué no los desplazamientos? Porque los desplazamientos tienen a su vez otro proceso, ¿no?, de cálculo. Que ustedes recordarán, ya lo aplicamos en el análisis estático, ¿no?, que es este, ¿no? El desplazamiento lateral se calcula pues multiplicando por 75% de R, ¿se acuerdan? 75% de R para estructuras regulares, ¿no?, porque esos desplazamientos fueron calculados por las fuerzas reducidas, ¿no?, las fuerzas sísmicas reducidas. Y para estructuras irregulares se multiplica más bien por 0.85. Aquí claro, esto ya lo había actualizado. Esos desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0.85, que voy a modificar, 0.85, los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico.
Entonces, con esos desplazamientos ya se calculan los desplazamientos relativos de entrepiso, ¿no? Y con los desplazamientos relativos de entrepiso se comparan, ¿no?, con los desplazamientos admisibles o las distorsiones admisibles. 7 por 1000 para estructuras de concreto armado, 10 por 1000 para estructuras de acero, 5 por 1000 para estructuras de albañilería o muros de ductilidad limitada de concreto armado, y 10 por 1000 para estructuras de madera o quincha, tal como hemos visto, para sistemas, para edificaciones de un piso y en general para el método estático. Bueno, ya con esos desplazamientos a su vez, ya escalados, ya se hacen las otras comparaciones, ¿no? Se definen las juntas sísmicas de separación entre edificios o las juntas de separación entre tabiquería, ¿no?, y estructura, ¿no?, dentro de la edificación. Esto también se puede ver en el método estático equivalente, pero también para el método dinámico es necesario, ¿no?, hacer una revisión, un chequeo del momento de volteo. ¿Se acuerdan el edificio que se volcó enterito, casi sin ninguna rajadura en el sismo de Kobe? Vimos una foto, ¿no? Una edificación que parecía a base de muros, ¿no?, una verdadera caja de concreto, pues se volcó entera, ¿no? Bueno, se volteó. Y bueno, se tiene que verificar, ¿no?, si es que la estructura y su cimentación resisten el momento de volteo que produce el sismo. Se utiliza un factor de seguridad para ello. El factor de seguridad deberá ser mayor o igual que 1.20. El factor de seguridad del volteo es, como todo factor de seguridad, un cociente entre el momento, bueno, la fuerza interna resistente y la fuerza actuante. ¿De acuerdo? Eso es un factor de seguridad por definición. En el caso de esta situación del volteo, el momento resistente al volteo está dado por el peso nada más. Y fíjese, en este esquema explicativo, pues estamos colocando el peso total P de la estructura, bueno, ubicado, siguiendo un eje, ¿no?, de aplicación. Ese eje está distanciado a una distancia X respecto de un posible punto de giro O, si las fuerzas están actuando como ven aquí, desde la izquierda, ¿no?, hacia la derecha. Entonces el punto de giro posible es este O, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces el momento resistente al volteo será P por X, como ven, genera un momento resistente al volteo, que es este, ¿no?, el momento antihorario. Mientras que el momento actuante es el generado por todas estas fuerzas sísmicas, ¿no es cierto?, que van a generar este momento, ¿no?, un momento volcante, que van a tender a precisamente volcar, ¿no?, voltear, ¿no?, la estructura, si es que la cimentación no es la adecuada, ¿no? Si la cimentación aquí es superficial y muy ligera, ¿no?, no tiene el peso suficiente para contrarrestar este volteo, entonces va a pasar lo que pasó en aquel edificio de Japón, ¿no? Prácticamente aquí se arrancaron, ¿no?, se arrancó el acero de refuerzo y se volteó el edificio entero. Bueno, el momento de volteo aquí es, como ven ustedes, una sumatoria, ¿no?, de la fuerza lateral, de las fuerzas laterales, multiplicados por la altura, ¿no?, desde la base del terreno hasta el piso correspondiente, ¿no? Simplemente es fuerza por su brazo de palanca, ¿no?, respecto al punto de giro, ¿no es cierto? Y hay que sumar, ¿no?, todos esos momentos generados por las fuerzas laterales en cada piso. Bueno, para el análisis estático equivalente se usa esta expresión, ¿no es cierto?, pues sencilla, cerrada.
Para el caso del momento de volteo, calculado por el procedimiento de análisis modal espectral, pues hay que hacer una precisión. Tendríamos que calcular un momento de volteo modal, ¿no? Para luego con esos momentos máximos modales encontrar el momento de volteo máximo probable, ¿no? Entonces hay que combinar, ¿no?, los momentos de volteo máximos para cada modo. Es lo que estoy poniendo aquí como M sub BI. ¿Cómo se calcula el momento de volteo del modo I? Bueno, tenemos H sub I, que es constante, tenemos aquí esta fuerza I. Denominaré, digamos, la fuerza en el piso J, ¿no?, mejor así, para el modo I. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, para no confundirnos, en vez de H sub I, diremos H sub J. Olvidémonos de esto. Para el modo I. Entonces, ¿qué haremos? El momento de volteo máximo para el modo I será una sumatoria, ¿no?, del producto de las fuerzas en el piso J para el modo I, ¿no?, por el brazo, ¿no?, que sería la altura H sub J. La sumatoria se hace para todos los pisos, o sea, desde J igual a 1 hasta N, ¿no?, hasta el piso N. Con eso se tiene, ¿qué cosa? El momento, ¿cierto?, de volteo máximo para el modo I. Se tienen, bueno, para los N modos y se combina, ¿no? Ojo que la fuerza cortante en la base ya lo mencionamos, ¿no? Para el modo I, máximo, ¿no?, para el modo I, sería entonces una suma, ¿cierto?, de las fuerzas laterales, ¿no?, sísmicas, F sub J para el modo I, ¿no? Y esta es una sumatoria en J, no es en I. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, esto lo tienen en el aula virtual, ¿no? Es un problema resuelto. Vamos a revisarlo un poco. Tenemos aquí una situación, ¿no?, un determinado problema, pues que dice así, ¿no? Como resultado de resolver el problema de valores característicos, es lo que quiere decir este PVC, del modelo de un edificio de 5 pisos, se obtuvieron los periodos y las formas de vibrar de los 3 primeros modos de vibración que se listan en la tabla. El edificio corresponde a un centro comercial situado en Piura y está sentado sobre un suelo intermedio. La estructura es a base de pórticos de concreto armado y tiene una configuración irregular en planta por esquina entrante. La altura típica de los pisos es 2.8 metros. Entonces, primero se pide calcular el cortante en la base mediante el análisis dinámico modal espectral. Y se pide determinar la fuerza cortante de diseño con las especificaciones de la norma peruana I030. Fíjese que ahí tenemos que
calcular la fuerza cortante en la base mínima, ¿no? O sea, aplicar un momento el análisis por fuerzas estáticas equivalentes, ¿no? Y en segundo lugar se pide calcular el desplazamiento relativo máximo del piso 3, ¿no? Y si ese desplazamiento cumple el límite indicado en la norma. Aquí hay algunas fórmulas, ¿no?, de interés, ¿no?, para la resolución del problema. ¿Alguna pregunta? Hay un asunto aquí. Fíjese que estamos hablando de un edificio de 5 niveles y tan solo estamos poniendo los 3 primeros modos de liberación. ¿Saben por qué? ¿Por qué no usar todos los modos de liberación? ¿Por qué no haber puesto los 5 modos de liberación? Bien. ¿Qué dicen? Bien. No hay... Ajá, a ver. Sostiene Anthony Gregorio que el factor de participación es menor en los últimos modos, ¿ok? El príncipe sostiene, solo el modelo principal genera mayor participación. Bueno, el modo principal, ¿no?, genera mayor participación. Luego Edwin Sánchez sostiene que se quiere analizar el tercer piso, por ello los demás modos no validarían tanto el resultado del análisis. Muy bien, entonces ahí hay unas opiniones interesantes y ahora pues veremos cuál es la razón. Esto está también en el aula virtual, pero está en un documento posterior sobre análisis tridimensional, pero puesto que aquí ya tenemos un problema que nos conduce a esta pregunta, fíjese, les voy a presentar este concepto, ¿no?, de la masa efectiva o masa participante, ¿de acuerdo?, de un modo de vibración.
no hemos visto este punto de la norma peruana, pero sí, ahora con este concepto, pues les mencionaremos. Fíjese, en la norma nuestra, y así como en varios códigos mundiales, ¿no?, de diseño sismo resistente, pues establece que para el cálculo de las solicitaciones sísmicas se consideren los modos de vibración cuya suma de masas efectivas o masas participantes sea por lo menos el 90% de la masa total de la estructura. Sin embargo, deberá tomarse como mínimo los tres primeros modos predominantes en la dirección de análisis. Bueno, ahí viene un poquito la explicación de por qué estamos tomando los tres primeros modos en el problema planteado. Pero, bueno, es solamente en forma literal. Bueno, ¿cuál es la razón? Fíjese, la masa efectiva o masa participante de un modo de vibración representa aquella parte de la masa total que genera el cortante en la base para dicho modo. Es decir, fíjese, tenemos aquí para un modo I y para el piso J, la fuerza lateral, ¿no?, la fuerza sísmica. Está pues expresada por esta ecuación. Fuerza sísmica igual a masa por la aceleración, ¿no es cierto? Aquí está la masa del piso J y la aceleración está dada por estos tres factores, como recordarán ustedes, el valor espectral, el factor de participación estática y el valor modal, ¿no es cierto? Entonces, si es para el piso J, la fuerza sísmica del piso J, ¿qué es lo que depende del piso J? Bueno, la masa, ¿cierto?, y el valor modal, ¿se acuerdan?, del piso J. Ese es el sentido del superíndice que ven aquí. El subíndice alude al modo, ¿no?, al modo I. ¿De acuerdo? Lo que depende del modo I es el valor espectral, ¿no?, ese sub A, el factor de participación, depende del modo, y el valor modal también, ¿no?, del modo I. Ok, la fuerza cortante en la base para el modo I será la suma, ¿no?, la suma de todas esas fuerzas sísmicas, ¿no es cierto?, en todos los pisos. Entonces, haciendo esa suma, que tenemos la sumatoria de C sub A I por gamma I por MJ por XJ del modo I. En la sumatoria, que es una sumatoria en J, pues sacamos fuera S sub A y gamma I, ¿no es cierto? No dependen del piso. Lo que depende del piso es esto, el producto de M por X, ¿no? Bien, ahora sigamos. Veamos este concepto, el factor de participación gamma I. Gamma I es, recordemos, este cociente, ¿cierto? Este cociente se puede representar como esta división de dos sumatorias, ¿no? La sumatoria de M por X para todos los pisos J, y abajo tenemos en el denominador sumatoria de M por X al cuadrado, ¿de acuerdo? Reemplazando esta expresión del factor de participación estática aquí, ¿no?, ¿qué tendríamos? Esta sumatoria de M por X se multiplicaría con este otro, ¿no?, de M por X. Y por eso es que tenemos más abajo lo siguiente. Fíjese, para seguir con el concepto de cortante en la base para el modo I. Regresemos acá. Es igual a el valor espectral de aceleraciones, sub I, por gamma I, pero ahora gamma I lo reemplazamos con todo este cociente, ¿no? Al reemplazarlo, tenemos la sumatoria de M por X se multiplica con este, ¿no es cierto? Y por eso es que tenemos aquí arriba sumatoria de M por X, pero toda esa sumatoria es al cuadrado, ¿sí? En el denominador tenemos sumatoria de M por X, pero el X está al cuadrado, ¿no?, el valor modal, ¿no? Lo que tenemos aquí. Esto que está en el denominador es lo que estoy resaltando en este momento. Bien, pero recordemos el concepto de
fuerza cortante y el valor espectral, ¿no? ¿Se acuerdan? Es igual a masa por la aceleración máxima, ¿no? La fuerza máxima aquí, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, bueno, toda esta expresión es equivalente a el valor espectral de SOA para el modo I, y todo esto que está en el corchete pues, representa, ¿no?, lo que se denomina la masa efectiva o la masa participante del modo I. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de esa masa participante, por cierto, es la masa total de la estructura, ¿no? Bueno, del modelo. Ahora, ya, y luego regresamos con la forma normalizada. Sucede que, sobre todo con los modelos tridimensionales, pues podemos tener modelos de centenares de grados de libertad o hasta miles, decenas de miles inclusive, de grados de libertad, ¿de acuerdo? Si tenemos un modelo de centenares de grados de libertad o de miles o decenas de miles de grados de libertad, pues trabajar con decenas de miles de modos de vibración no sería muy efectivo, ¿no? Y sobre todo, como ya en alguno de los comentarios se ha dejado entrever, algunos modos o muchos modos superiores de vibración no influyen tanto en la respuesta, no, no pesan mucho. Eso se nota en los factores de participación. Y se va a notar más también aquí, ¿no?, en la masa participante. Entonces, por eso es que se ha convenido, ¿no?, ya luego, desde luego todo esto está justificado por una serie de estudios, que bueno, pues, quedándonos con un 90% de de la masa total eh, al que se llega, ¿no?, con una serie de sumatorias, ¿no?, de masas participantes desde el modo 1 hasta el modo, su modo X, ¿no?, menor que n, desde luego. Será suficiente trabajar con esos modos de vibración del 1 al X para aproximar, ¿no?, nuestras fuerzas máximas con fines de diseño. No trabajar con los 10.000 o los centenares de grados de libertad del modelo. Y como un mínimo se dispone, pues, trabajar con los 3 primeros modos de vibración predominantes en la dirección de análisis, ¿no? O predominantes en la dirección de análisis. Bueno, con esta expresión de la masa participante podemos hacer todavía algo más, ¿no? Recordemos que estos X, los vectores modales, ¿no?, pueden ser normalizados, ¿no?, respecto a la matriz de masas. Cuando son normalizados respecto a la matriz de masas, trabajamos con esta notación, phi sub i, en vez de x sub i, phi sub i. Y con phi sub i, esta sumatoria, que estoy señalando con el cursor, mejor que esto, aquí lo que estoy resaltando con amarillo, es igual a la unidad, ¿no?, cuando se trabaja con formas normalizadas respecto a la matriz de masas. Entonces, tan solo tendríamos S sub i por la sumatoria de m por x, toda esa sumatoria al cuadrado. Pero a su vez, esa sumatoria de m por x al cuadrado, ¿qué cosa es? Fíjese esta expresión del factor de participación, igual a esta división. Pero en esta división tenemos, ¿no?, el denominador, que es igual a 1, ¿no? En suma, gamma i, el factor de participación estática, es igual a sumatoria de m, bueno, ya no sería por x, ¿no?, sería por phi sub i. En suma, si esto es igual a 1, y la sumatoria de m por phi, lo que tendríamos aquí, esto sería el factor de participación estática al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos acá. Con la forma normalizada respecto de la matriz de masas,
tendríamos que la masa participante del modo I sería igual al cuadrado del factor de participación estática, siempre que ese factor de participación sea calculado con phi, phi sub I, es decir, con las formas modales normalizadas respecto de la matriz de masas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la que estamos considerando aquí los tres primeros modos de liberación. Muy bien, regresemos al problema. Veamos, cortante en la base mediante el análisis modal espectral. Entonces, tenemos estos modos de vibrar, las masas, ¿no?, del piso 5 hasta el piso 1, los periodos de los tres primeros modos de vibración, punto 50 para el primer modo, punto 18.4 para el segundo modo, para el tercer modo punto 127. Entonces, veamos. Primero se ha calculado el factor de participación, perdón, el factor de amplificación, ¿no? C sub I. C sub I, no lo olvidemos, tiene tres posibilidades, ¿no? Tiene tres posibilidades. Desde 0 a T sub P es un valor constante. Desde T sub P hasta T sub L, otro valor. Y para valores mayores a T sub L, otra forma. ¿Cierto? Tendríamos T sub P y T sub L. Bien. Ahora, C sub I versus T sub I. ¿De acuerdo? Pero veamos, antes de calcular, los periodos son del orden de punto 502, punto 184, punto 127. Tenemos unas determinadas condiciones aquí. A ver, el edificio corresponde a un centro comercial ubicado en Piura. Bueno, entonces veamos. Si está en Piura, el factor Z, que es igual, pueden decírmelo. ¿Sí? ¿Me escuchan? 0.45. 0.45, muy bien.
Veamos, un centro comercial, el factor de uso, ¿a qué es igual? Que es categoría D, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, señor Cristóbal sostiene que es el factor U igual a 1.3, categoría B, ¿no es cierto? Asentado sobre un suelo intermedio. Entonces, el factor S es igual. Y esto nos indica que T sub P es igual a 0.6 segundos, ¿no es cierto? 0.6 segundos. T sub L es igual a 2 segundos. Pero bueno, más. En este caso, nos enfocaremos en T sub P, puesto que, miren, 0.6 segundos es un valor menor que 0.5 segundos, 0.184, perdón, mayor que 0.5, 0.18 y 0.127. ¿Y eso qué quiere decir? Que T sub 1 anda por acá, ¿no es cierto? T sub 2 por aquí, y T sub 3 por aquí. Es decir, para todos los casos, ¿cierto? C sub I es igual a 2.5, ¿no? Estamos aquí, pues, ¿no? Bien, el factor de suelo que es igual para el suelo intermedio y en zona sísmica 4, ¿no? Eso ya no es igual a 1, ¿no? Tiene un valor diferente de 1. A ver, bien, Gregorio y Sánchez sostienen que S es 1.05. Muy bien, 1.05. R, bueno, primero R sub 0. La estructura es a base de pórticos de concreto armado. Ok, R sub 0 es 8. Factores de irregularidad, bueno, ahí se indica ahí un dato. Hay una configuración irregular en planta. Entonces, en altura no hay nada. No ha indicado, no hay alguna información. De modo que vamos a asumir que no hay irregularidad en altura. Y suba es 1. E I sub P para irregularidad en planta es 0.9, ¿no? Es gira entrante, ¿no? I sub P es 0.9. Por lo tanto, R es igual a 8 por 0.9, 7.2, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces con esa información vamos a encontrarle sentido a estos valores, ¿no? Aquí nomás. Fíjese, tenemos el C sub I, que ya ha sido deducido, ¿no? Igual a 2.5, están los valores, ¿no es cierto? Aquí, 2.5 para los tres modos. El coeficiente sísmico, por coeficiente sísmico nos referimos al, al número, digamos, adimensional que multiplica G, ¿no?
O sea, tenemos S sub A, ¿no? Para el modo I. Ya sabemos que esa expresión es Z, U, C sub I, ¿no? Por S, entre R, por G, ¿no? Entonces, lo que hemos puesto ahí como coeficiente sísmico es todo esto. Es el coeficiente sísmico. ZU por CI, C sub I por S entre R. ¿De acuerdo? Y eso, bueno, en esta expresión es 0.213 para los tres modos, ¿no? Y luego por G, 9.81 metros por segundo al cuadrado, resulta 2.092 para todos los modos. E sub D ya será, es igual, eso ya ustedes lo saben, ¿no? Porque es S sub D, servirá para la segunda parte, ¿no? del problema. S sub D es S sub A entre omega sub I al cuadrado, ¿no? Y omega sub I es 2pi entre T, ¿cierto? Bueno, T sub I. Todo esto es al cuadrado, ¿no? Por el valor espectral de aceleraciones, ¿no? Así, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos los valores de T sub I, así que con eso calculamos S sub D y lo hemos multiplicado por 100 para tener el valor de S sub D en centímetros, como ven ahí. Por eso es bien importante es utilizar las unidades, ¿no? Indicar las unidades. Y los factores de participación, bueno, se calculan con una expresión que ya hemos notado acá, es esta, ¿no? Gamma I igual a X y transpuesta por M por 1, entre X y transpuesta por M por X, que es una sumatoria al final, ¿no? Una división de dos sumatorias, ¿no? Y de ahí se calcula el factor de participación. Para el modo 1, 1.31, 0.379, para el modo 2, 0.24655, para el modo 3, un menos 0.4959. Entonces que el factor de participación del modo 1 es notoriamente mayor que el de los otros dos, ¿no? Ok. Bien, entonces, para calcular las fuerzas, hay que, bueno, calcular las aceleraciones en cada piso. Y vamos a borrar todo esto. La aceleración máxima para cada uno de los pisos, para los tres modos, se calcula con esta expresión, ¿no? Aceleración máxima igual a valor de aceleración espectral por factor de participación por el X, por el valor modal, ¿no? Y esas aceleraciones calculadas están aquí. Las fuerzas máximas se calculan multiplicando esas aceleraciones por las masas, ¿no? Las masas de cada piso. Las fuerzas cortantes en la base se calcularán como la suma, ¿no? Para el modo 1 sumamos todas las fuerzas, ¿no? De todos los pisos y tenemos 208.67 toneladas, ¿no? Para el modo 2, bueno, aquí está intercambiadas las columnas,
tenemos que la fuerza cortante es la suma de todas estas fuerzas, ¿no? Que estoy remarcando aquí. Fíjese que hay signos negativos en algunos casos. Bueno, eso genera una fuerza cortante menor, ¿no? 43.34 toneladas. Y para el modo 3 hay que sumar estas fuerzas sísmicas de piso, y en la suma tenemos la fuerza cortante máxima en la base para el modo 3, que es 17.09 toneladas. Esas fuerzas se combinan, ¿no? Y tenemos la suma de valores absolutos, sería 269.10, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, 213.81, y la combinación finalmente con el método promedio ponderado de la norma, 25% de la suma de los valores absolutos más 75% de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, nos genera 227.63 toneladas. Eh, 227.63 toneladas. Ahora hay que comparar con la fuerza mínima, ¿no? Lo importante es la base. Con el método estático, aquí lo que se ha hecho es, ya que se tiene, hay dos maneras, ¿no? El periodo, puesto que aquí se tiene la altura total, ¿no? Porque 2.80 por 5 que nos da la altura total en metros, ¿no? Esa altura se divide entre 35, que es la constante para pórticos, y tenemos un periodo, ¿no? Periodo predominante por el método estático, y eso sale 0.40 segundos. 0.40 segundos, el factor de amplificación es 2.50, el coeficiente sísmico será 0.213, el valor de aceleración espectral 2.092 metros por segundo al cuadrado, y el cortante estático entonces será la masa total por S sub A, que resulta ser 276.18 toneladas. El cortante mínimo es 90% de ese valor, ¿no? Que resulta 248.56 toneladas. Como el cortante dinámico, como hemos visto, es 227.63 toneladas, quiere decir que no cumple, ¿no? Entonces hay que incluir el factor de escala. Y el factor de escala ya lo calcularemos en la clase siguiente. Ahora voy a pasar listas, ¿eh? Un segundo. Bien. Julio Altamirano, Ronaldo Calderón, Presente, ingeniero. Eduardo Centeno, Calderón, presente. ok, Eduardo Centeno, Stalin Champa, Presente, ingeniero. Martín Chucos, Presente, ingeniero. Gabriela Cosío, Johnny Cristóbal, Carlos Donaire, Pedro García, Ayrton González, Anthony Gregorio, okay, Hugo Guamán, Freddy Inche, Luis Lengua, Pinche presente, ingeniero. Luis Lengua, José León, Presente, ingeniero. Gabriela Duarte, Jordi Machaca, Presente, ingeniero Duarte. Jordi Machaca, Mario Márquez, Mario Márquez, presente, ingeniero. Buenas tardes. Mario Márquez, presente, ingeniero. Buenas tardes. Mario Márquez, 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 Mario
Piero Mendoza, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Giancarlo Mesa, John Montañez, Mesa ya no veo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Sebastián Montes, Renzo Montesa, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Vilma Moreno, Moisés Obando, Rafael Ortega, Luis Príncipe, Cris Rafael, Presente, ingeniero. Alex Ramón, ok, ya lo vi al Príncipe, Ricardo Rojas, Edwin Sánchez, Presente, ingeniero. Carlos Zulja, Presente, ingeniero. Diego Sullón, Edson Ticacala, Yul Timoteo, Jorge Trocones, Presente, ingeniero. Amir Vázquez, Rodrigo Vega, Presente, ingeniero. Ronaldo Villafuerte, Jonathan Villalba, Cristian Zacarías. Yo lo presente, ingeniero. Buenas tardes. Disculpe. ¿Yes? Muy bien. Ingeniero. Rincón presente, disculpe. Ah, de acuerdo. Ok. Listo. Entonces, bien, seguimos el jueves con este problema y otras aplicaciones más. Cuídense mucho y hasta el jueves.